agradeciéndole al Señor por podernos congregar, como dice el mandamiento, y esto es una forma de mostrar la fidelidad del Señor en este tiempo. Hay un texto que dice que no dejemos de congregarnos, porque una de las formas de verse en este mundo la fidelidad de Hashem es precisamente mediante estos mandamientos. Y nosotros, pues, eso es lo que le agradecemos al Señor, que hoy podamos ser partícipes de esa gracia que Él tenía reservada para nosotros desde tiempos muy antiguos, desde la fundación de esta tierra. Hoy comenzamos la parashá del libro de Deuteronomio. Así se llama el libro en la escritura que nosotros tenemos acá en el occidente, Deuteronomio. Esto proviene de la palabra hebrea davar. La palabra davar. Escríbela más abajito. Más abajito lo que La palabra davar. O en hebreo, que significa palabra. Palabra. Sería así. El barín. Sí. El barín. Porque es plural. El barín es el plural de davar. Entonces aquí está hablando, estas son las palabras. Ya, es plural, sí. Sí. El bar es palabra, el barín es el plural. Ok. V de davar. Ah, con V, sí. En hebreo la vez solamente se distingue por un dagués que tiene en el centro. La vez suave y la vez fuerte. Bien, entonces el libro le colocaron el nombre de Deuteronomio. Es una palabra que tiene una composición griega de la palabra deutero, que significa como segundo, y nomos, que es la palabra ley, que aparece en casi toda la escritura, la palabra ley, tanto en las antiguas escrituras como en las nuevas escrituras. Es una palabra muy conocida, es una palabra que todos la mencionamos continuamente, pero que hoy un día como este tiempo que estamos pasando, muchos le han tomado cierta apatía a esta palabra, a la palabra ley, porque ellos confunden las cosas del Señor con las cosas que son doctrinales, humanas. Entonces muchas veces se confunden las cosas que los hombres han inventado, los rudimentos humanos, con la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios, como no llena las expectativas que esperan los candidatos creyentes, muchos no siguen la palabra del Señor. Entonces le encuentran mucho tropiezo. Esta es una palabra que es necesario entenderla desde todo punto de vista, para saber que Hashem nunca nos ha maltratado en nada, sino que Él siempre está pendiente a nosotros para que nos vaya bien. Este libro comienza así. Estas son las palabras de Deuteronomio 1:1, que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Cuando hablamos de este lado del Jordán, estamos ubicándonos que están a un paso de entrar a la tierra prometida. Están a este lado del Jordán. De modo que ya en el monte Horeb, en el Sinaí, se había proclamado esta ley, de la cual Moisés en este momento
la va a volver a recordar. Y ese es el por el cual el libro le pusieron el nombre de Deutero, como la segunda ley, como si fuera la segunda vez la ley. No es nada nueva, es la misma palabra que se ha dicho, pero en este momento Moisés vuelve a recordar, a hacer un recordatorio. Y casi todo el libro se está basando en esa situación que están a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces comienza él a volver a recordarles, y es uno de los mandamientos que dice el Señor. Esta palabra tenemos que repetirla de día y de noche. Y además, como el Shema Yisrael que acabamos de leer, y además de eso, tenemos el compromiso de que nuestros hijos, lógicamente nuestros nietos, todos los niños, podamos, estamos en el deber de inculcarles esta palabra. No podemos estar pensando en que hay que esperar que ellos crezcan para que ellos decidan cuál es el camino que ellos van a escoger, porque se adelantan aquellas doctrinas, aquellos consejos que van a oír en la calle, y no van a tener herramientas para ellos poder hacer comparaciones, para ellos poder tomar decisiones y determinaciones, para ellos poder distinguir qué es la maldad de lo que es la escritura o la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos en este libro que estamos recordando nuevamente la palabra del Señor antes de entrar a la tierra, que lo escribe Moisés, pero no porque Moisés se considere un autor de la escritura. Él nunca tomó para él autoría, y en todo el libro está él siempre repitiendo que es la palabra de Hashem que le fue dado a él para que lo diera al pueblo de Israel, así como dice ahí. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dinabán. Aquí en el 3 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Hashem le había mandado acerca de ellos. Entonces, el que mandó esta palabra fue Hashem. En ningún momento la creó Moisés. Moisés no hizo un tratado de mandamientos que le pudiera ofrecer al pueblo de Israel. Y el mismo pueblo de Israel, Dios mandó a Moisés a que lo sacara de Egipto, cuando él le había dicho ya que era su pueblo. Ves al faraón y dile: deja salir a mi pueblo. Entonces no es el pueblo de Moisés, sino que es el pueblo de Hashem. Hashem es el autor de este libro. Entonces tenemos que leerlo como palabra de Dios y no como palabra de Moisés. Con el calificativo que oímos muchas veces, que le han llegado a decir la ley mosaica. La ley mosaica, como si Moisés hubiera tenido la iniciativa de hacer algo aquí en este libro, en esta Torá. Entonces Moisés siempre, en todo momento, habló buenas palabras que Hashem le transmitió. Nunca dio nada por su propia prudencia, nunca lo hizo. En ningún momento entonces él se otorgó ninguna autoría de alguna parte de la Torá, ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. En ningún momento el Señor lo proclamó, Hashem lo proclamó el Señor. Ni nunca lo proclamó Señor de los israelitas. ¿Cierto? Simplemente lo llamó siervo. Siervo es el que está bajo el gobierno de alguien, pero está bajo órdenes de alguien, es un siervo. Entonces en ningún momento Dios lo puso como Señor del pueblo.
Vamos a leer en el libro de Números, para recordar esta parte, Números 12:7. ¿En qué sitios podemos ver esto? Hubieron situaciones como esta que se presentó con María, Aarón, que hablaron contra Moisés. Lo dice el capítulo 12:1 de Números. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Hashem, ¿no ha hablado también por nosotros? Es parecido a lo que hicieron aquellos israelitas que también contendieron contra Moisés. En este caso, el Señor los hace ir al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo de reunión, que era el lugar donde el Señor se presentaba a hablar con el pueblo de Israel, y María quedó con lepra. María quedó con lepra. Dice ahí en el 12:7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En el 6 dice, y él les dijo, oigan mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Hashem, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Hashem. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces vemos que no se trataba realmente de Moisés, sino lo que está representando Moisés en ese momento para el pueblo. Es el que tiene la palabra de Hashem, es el que tiene los mandamientos de Hashem, lo que le está dando al pueblo. Luego que Moisés muere, él transmite lo mismo, se lo transmite a Josué. Vamos a leer Josué 1:7. Josué 1:7. Inmediatamente después de Deuteronomio está el libro de Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Moisés muere, pero la misma palabra sigue por medio de Josué. Es la misma que va a él a mantener en el pueblo. Josué 1:13 también lo dice. Acuérdense de la palabra de Moisés, siervo de Hashem, les mandó diciendo, Hashem nuestro Dios os da reposo y os ha dado esta tierra. Siempre dice la palabra, acordado de la palabra que Moisés, siervo de Hashem, les mandó, diciendo, Moisés, siervo de Hashem, Hashem nuestro Dios nos ha dado el reposo. Entonces Josué también habla en el nombre de Hashem. Las mismas palabras que habló Moisés, porque no podía. De la manera que Hashem lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés mandó a Josué, y así Josué hizo. Josué es Yehoshua en el texto hebreo, sin quitar palabras de todo lo que Hashem había mandado a Moisés. Entonces ahí vemos siempre
el siervo de Hashem, Moisés. Aún en Malaquías 4:4, que es el libro que tenemos acá, antes que comience la Nueva Escritura, todavía sigue recordando lo mismo. De esta manera. Es necesario leer estos textos para que veamos. Malaquías 4:4. Porque es que en Malaquías 4:4 siempre se lee el texto que solamente se oye de Malaquías, que es el 3, capítulo 3, 10. Ese es el único texto que yo oigo de Malaquías, en todas partes. No lees ninguno. Pero Malaquías tiene otros textos. Entonces Malaquías 4:4 tiene todo un libro completo, pero ese es el único versículo que yo oigo. No oigo más versículos de él. No sé qué familiaridad tendrá ese texto. ¿Qué particularidad? ¿Qué particularidad lleva ese texto? Pero vamos a leer entonces otro texto, el 4:4, que también deberíamos leerlo todos los que leen aquel texto deben leer este también. Acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces la palabra de Hashem tiene que ver con las ordenanzas y tiene que ver con las leyes. Las ordenanzas son los mishpatim, las leyes, la Torá, ¿verdad? Las ordenanzas, los hukot, todo lo que le encargó Hashem a Moisés. No solamente vamos a hablar de ley en el sentido de que fuera lo único, la ley, hay ordenanzas, hay testimonios, los edut, están los mishpatim, las regulaciones. Entonces, cuando el Señor habla de toda la palabra, está hablando de todo al mismo tiempo. Y cuando nos dice que observemos toda la palabra, nos está hablando de todo. De todo. Nos está hablando de las promesas. Y nos está hablando de las ordenanzas. Y no podemos tener ordenanzas y olvidarnos de las promesas. Ni tener promesas y olvidarnos de las ordenanzas. De los mishpatim o de los edut, que son los testimonios. Entonces nos hemos dado cuenta que este libro, como los otros 4 libros que escribió Moisés, simplemente Moisés se dedica a expresar las cosas que recibió de Dios, las cosas que recibió de Hashem. Y toda esta ley, él dice que la tiene que transmitir a toda la descendencia. Ahora quedó por medio de Josué, pero todo viene la tendencia de que es por medio de la simiente que se va a dar a conocer las cosas futuras de Hashem, que eso está en medio de la promesa. O sea, el hecho de que venga la simiente no era un mandamiento, era una promesa, porque nadie podía cumplir el mandamiento aquí terrenalmente de ser una simiente, porque ya estaba prometida que la simiente iba a venir. Entonces ese no es un mandamiento, ese es una promesa. Pero tenemos que estar en esa promesa. Hay muchos que tienen leyes, hay muchas religiones que tienen leyes y tienen doctrinas y cosas, pero no creen en la simiente. No creen que la simiente tenga algún requisito importante que cumplir, sino como si fuera una misión que él hubiera venido aquí a ponerse ahí para que lo vieran derramar sangre, pero de ahí no ven más. Lo comparan de pronto a los animalitos que también degollaban y los animalitos no daban para más. Entonces de pronto también consideran tener a nuestro simiente que estaba prometida así simplemente como algo que estuvo ahí como llenando un requisito solamente.
Pero vamos a ver que esa piedra que los edificadores están desechando, es donde están condensadas todas las sustancias, todas las promesas, todos los edú, todos los testimonios, están concentrados alrededor de él. Y como lo dice el apóstol Juan, sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Nada está fuera de él. Entonces, el tener a la simiente prometida de lado, ya totalmente es una señal de desconocimiento, una señal de estar apartado, una señal de que no es el camino correcto para que puedan hacer el recorrido, lo que el Señor le llamó el camino. El recorrido es un caminar, porque nadie ha llegado todavía, porque falta la segunda venida y estamos esperando, y ese todavía es el trayecto que falta, el camino. Deuteronomio 1:33, con referente a la paracha, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Él es el que iba a reconocernos el camino por el lugar donde vamos a andar. Él iba a estar con nosotros. Si Él no nos reconoce el camino, nos perdemos. Es el único que lo puede hacer. De noche va a haber fuego. Vamos a tener luz. Y de día vamos a tener la nube, que eso significa la protección del Señor. Siempre va a estar protegiéndonos. Entonces en esta paracha vemos el cuidado que el Señor tiene con su pueblo, que no nos iba a abandonar ni un instante. No hay ninguna forma de decir que en algún momento el Señor nos ha abandonado porque estamos bajo alguna circunstancia. Él siempre está con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Amén. Muchos piensan que el Mesías, cuando estaba en la cruz y exclamó ¿por qué me has abandonado?, piensan que era que estaba abandonado de Hashem. Pero no leen todo el Salmo, porque el mismo Salmo, lo que el Señor está citando el Salmo es para que sepan que ese que está ahí es Él. Porque cuando se decía una palabra, en ese tiempo no había como nosotros tenemos ahora la escritura completa, ellos todos lo tenían era en la memoria. Solamente con decir un texto ya ellos recordaban de qué estaban hablando. O sea, si el Señor citaba un texto ya ellos sabían el resto. Entonces ese texto lo que está recordando es que de ese texto está hablando Él, de ese libro está hablando Él. Entonces la palabra Dabar, ya hemos dicho que significa la palabra, pero la palabra de Hashem, porque podemos tomar en el contexto natural, lógico, humano, es hablar, es un movimiento acá cultural y podemos entenderlo. Pero cuando hablamos de Dabar, la palabra de Dios, como leemos en la Escritura, esta es la palabra de Dios que Él dio para el pueblo de Israel. Esta palabra tiene un sentido más extensivo, un sentido que está denotando un entendimiento que solamente puede ser mostrado por el mismo autor, que es Hashem, es el mismo. Pero nosotros podemos estar leyendo la Escritura toda la vida si queremos, como sabemos que lo hacen muchos, pero no tienen el entendimiento de la palabra y pueden estarla leyendo como una historia.
que es lo que la mayoría de mentes naturales hacen. Y a muchos hasta les gusta la historia y por eso la leen. Pero más que la historia es lo que está condensado ahí en este término, la palabra. Entonces no es una actividad simplemente biológica, ¿ya? No es una actividad, podemos determinarlo así. No, esta es la palabra de Asia, vamos a leerla y vamos a hacer lo que aquí dice, como algo mecánico, sino que lleva algo más ahí encerrado. Por medio de lo que es la palabra es el fundamento. Es el fundamento en el que están basadas todas las cosas de Dios, en el cual permanecen sentadas las cosas, tanto las que existen como las que van a venir, por medio de la misma palabra. Tanto las cosas existentes como las cosas que aún están por venir. Entonces todo está encerrado dentro de un mismo marco, pero solamente se puede entender desde el principio de la simiente prometida, que es lo mismo que hemos dicho siempre, que se refiere al principio de Dios, que es el Mesías. ¿Cómo podemos nosotros tener algo? El Señor usa mucho las parábolas y esto tiene mucho que ver. Nosotros podríamos hoy mirar que hay una parte que es la que podemos ver, es la parte que podemos ver, y ahí la parte que nadie puede ver, es la parte secreta de Dios. Es lo que se refiere al término Abba, los secretos de Dios. Pero todo está condensado. Una cosa no niega a la otra. En esta época que vivimos nosotros, podríamos compararlo con la tecnología, con lo que son la cuestión de los computadores. Hay un software y hay un hardware, ¿verdad? El hardware es la parte que nosotros vemos, es el mouse, es la pantalla, el teclado, son cosas que vemos y estas cosas las podemos mover, pero hay algo que no vemos y es lo que mueve todo el sistema, pero está ahí y no podemos verlo. Pero ¿cómo sabemos que está ahí? Por la función que está haciendo cuando estamos moviendo las teclas, cuando estamos haciendo una información, un escrito, o estamos viendo algo, una imagen. Entonces todo eso se está moviendo es porque hay algo internamente que lo está haciendo, aunque no se ve. Esto no puede una persona, por muy incrédula que sea, decir que no hay nada que esté funcionando. Algo invisible que esté haciendo una función que está estrictamente ligado con el funcionamiento de las cosas. Por eso es que la Escritura muchas veces vemos y eso es mucho tropiezo para muchos hermanos, y para los incrédulos ni se diga. Vemos que la Escritura siempre tiene, lo encontramos muchas veces con la palabra fidelidad, y lo encontramos muchas veces con la palabra obra en la Escritura. Casi siempre tienen una relación y las vemos, pero hay un choque siempre en este momento en que una persona lo lee. No es una dificultad que Dios puso en la Escritura, sino que las tradiciones de los hombres, comenzando por los fariseos, el grupo de los fariseos comenzó a interpretar y a formar una forma de entender, hizo una forma de entender esto de la manera que ellos concebían posible. Y hicieron una separación de estas cosas, de tal manera es como si ellos solamente tuvieran en cuenta el hardware, y no tuvieran en cuenta el software, ¿verdad? Por lo tanto, ellos lo que veían era en lo que ellos actuaban, y lo que ellos veían resultado era la parte de las obras, y comenzaron a moverse por el asunto de las obras, que es lo mismo que decir la ley, por la parte de la ley.
Hemos dicho que la palabra encierra todo. Cuando hablamos de la palabra de Dios está encerrando todo, está encerrando tanto la Torá como las promesas. Está encerrando todo y el procedimiento que hay que hacer con respecto a los mandamientos. Pero cuando se separa una cosa de la otra, como en este caso estamos explicando, la ley se había convertido para ellos en el único aceptable. Ya en su mente lo estaban viendo como si eso lo hubiera dicho Dios. Y actuaron de esa manera. Cuando llegó el Mesías, que es la simiente prometida, por medio del cual están todas las cosas encerradas bajo ese mismo principio, vino a esta tierra precisamente con esa misión: corregir, enseñar, traer luz. Y él comenzó entonces a explicar, y ellos no podían entender, porque ya eran dos idiomas diferentes. Cuando el Señor vino a hablar de la palabra, para ellos la palabra era solamente la ley, eran las obras, y ellos permanecieron en las obras porque aun con todo lo que le decía el Señor, muchos no entendieron. No todos, algunos sí entendieron, pero no todos entendieron. Entonces está lo que es la fidelidad y lo que son las obras. Y todas forman parte de la palabra. Todo forma parte de la palabra. ¿Cómo podemos hablar de la fidelidad? Dice el apóstol, ¿cómo que se llama el apóstol Santiago? Jacob. Ahí dice Santiago porque le ponen el San, pero el nombre de él no tiene San. Simplemente Jacob. Él lo dice. ¿Cómo puedes mostrarme tú la fidelidad sin ver las obras? O sea, ¿cómo puedes tú hablarme del software sin ver el hardware? O sea, ¿cómo se puede eso? ¿Cómo se desprende uno del otro? Eso no se puede desprender, ¿verdad? Entonces esa es la idea que dice Jacob, de Santiago en el texto, porque de pronto muchos no entiendan que él se llama Jacob. ¿Cómo puedes mostrarme tú eso? Muéstrame tu fidelidad. O sea, muéstrame a Dios, porque prácticamente la palabra fidelidad no significa que él tuviera algo, sino muéstrame eso que tú dices, que está por allá, que no se ve, muéstrame. ¿Cómo me lo puedes mostrar eso que no se ve tú, sin tener las obras que son las únicas que pueden mostrar y dar, manifestar las cosas que están sucediendo detrás de ellas? Entonces, por eso es que nosotros llegamos a ciertos textos como Hebreos 11:3. Vamos a buscar el libro de Hebreos 11:3. Y sabemos que de este libro muchos hablan, pero es bueno saber que aquí hay que corregir algunas cosas, hay que corregirlas. Ya. No estamos volviéndonos muy ortodoxos en nada. Simplemente las cosas elementales, las cosas que tienen un fundamento que sea fácil de absorber. Porque como dice la Escritura, Moisés de tiempos antiguos tiene que lo predique todos los reposos, todos los días de reposo. Capítulo 15 del libro de Hechos, donde he leído todos los días de reposo. O sea que cada quien va a tener tiempo de aprender, porque para eso estamos aquí. Todos estamos tiempo a aprender. Entonces para eso se lee la Escritura, para eso se lee la ley y se lee la palabra completa, todo. El mismo es un conjunto completo, porque Dios es uno, Dios no está dividido, o sea, la eternidad no se divide. Leemos Hebreos 11:3 de esta manera. Aquí la traducción que vamos a leer dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Bueno, el texto es llamativo y nosotros lo leemos y nos parece que si tenemos fe podemos ver el universo que fue constituido, como dice ahí la Escritura. En el texto griego realmente no aparece la palabra por. No aparece la palabra por ni en ninguna de las dos partes, ni la que está al comienzo ni la que está aquí donde dice por la palabra. Entonces tendríamos que hacer un pequeño cambio. Quitamos ese por y dejamos nada más la palabra fidelidad. Y podríamos leerlo. Claro que la palabra constituido el universo, aparece una palabra que es katirtiste, que es una palabra griega, que vamos a guiarnos por ella, porque de todos modos ese es el texto que tenemos. Pero en el texto griego, esa palabra katirtiste tiene que ver es con lo que es armonía, o sea, con la alineación. Con la alineación, porque ahí donde dice universo, que debería ser la palabra con, no está esa palabra, está la palabra eonas, la palabra eonas. Entonces no está la palabra cosmos, para decir que ahí diga de pronto universo, aunque la palabra eonas, los griegos la han utilizado así, pero aquí en el contexto, para poderlo aclarar un poquito más, poderlo darle un mejor ajuste, precisamente la palabra katirtiste, teniendo en cuenta que es la alineación, y eonas se refiere a los tiempos, porque ese es el significado de la palabra. Se utiliza muchas veces para traducir la palabra eternos, o sea, los tiempos, las secuencias de Dios, los tiempos. Entonces podríamos dar un ajuste. Dice, la fidelidad, quitándole el por, podríamos decir, fidelidad entendemos en la alineación de los tiempos, en la armonía de los tiempos, o sea, eones, tiempos, los tiempos de Dios. Fidelidad entendemos en la alineación de los tiempos. Quitamos el por donde dice palabra. Palabra de lo que no está descubierto, o sea, lo secreto, lo que vemos existe. Lo que vemos existe. O sea, las cosas que no están. Claro, aquí dice, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cierto? Lo que ve. Entonces la palabra, ese hecho, es la palabra existía. Existía. Es la palabra existir. Y no necesariamente las cosas hechas. Entonces está hablando de las cosas que existen, son las cosas que se ven. Está hablando de que el mundo fue organizado, que ya había material por acá rodando, piedras, escombros y cosas, material organizado. Entonces de las cosas que vemos son hechas de estas cosas que no están descubiertas, o sea, no están al ojo, que son secretas. Entonces nosotros entendemos la fidelidad, entendemos. Aquí se está refiriendo a un entendimiento, no que nosotros tengamos una fidelidad. La fidelidad no es de nosotros, sino entendemos la fidelidad en la alineación de los tiempos. O sea, el orden que Dios hizo. Entonces, es el universo, son las cosas que Dios hizo y las que apuntan hacia la eternidad, que son las cosas que vemos
siempre apuntan hacia la eternidad, porque las cosas que vemos son las que van a desaparecer. Así Y si no las viéramos, no supiéramos que hay algo eterno. Porque son estas cosas las que vemos. Existen por causa de la eternidad. Entonces lo que quiero decir es que esta palabra, por la fe, como si fuera que tuviéramos algo nosotros, no debe entenderse de esa manera, sino que ya la fidelidad está antes de que nosotros la tengamos. Ya la fidelidad estaba, siempre ha estado. Lo que quiere decir que la fidelidad es eterna. Entonces, estas cosas que no vemos nos muestran la fidelidad por las cosas que vemos. Las cosas que vemos son las que nos muestran la fidelidad. O sea que nosotros somos testigos de la fidelidad. No unos generadores de fidelidad. Nosotros no generamos fidelidad, no fabricamos fidelidad. Nuestra mente, por mucho que apriete los ojos, ¿y qué más aprieta la boca? Los dientes. Aprietan los dientes y apretarlos. Por mucho que la persona haga ese esfuerzo físico y se canse, todo eso, eso no considera fidelidad. Ayer una hermana pastora me dice, Lourdes, yo siento que me falta como más fe. Y yo le dije, ajá, si te faltara más fe, entonces, ¿qué más harías? Dice, eso es lo que yo digo, ¿qué más si yo hago todo por tener la fe en Dios? Y a veces, ¿será creerle más? Y yo le dije, entre más sigas buscando, tú la fidelidad no la vas a encontrar, porque la que la tiene es Dios. Eso es lo que yo le dije a ella. Pero lo que tú estás diciendo es verdad, o sea, ella dice que ¿qué más puede hacer para tener más, como que más fe, como que para creerle más a Dios? para generar más. Y entonces lo que usted está diciendo ahora, que ni se hace. No, puede hacer toda la fuerza que sea y Fuerza y todo. y lo que quiera hacer con la cabeza, pero ahí no se está refiriendo. Mira lo que dice Romanos. Ahí está la respuesta. Romanos 1. exactamente. Que me dé uno entonces. 19. Perdón, hermano, No, entonces tiene que arrancar, tiene que procesar. el 11.3 quedaría así, fidelidad entendemos en la alineación de los tiempos, ya esa palabra ya. Sí, literal, ¿Y qué más sigue? estoy diciendo literalmente. Literal. Que de pronto sí. ahí no tendría un sentido para muchos. Ajá. Pero fíjense que el Señor una vez le dijo a los discípulos, ustedes ven que cambian los tiempos, ustedes conocen cuando las nubes, cuando hay arreboles, pero no conocen los tiempos. Así es. Ya, no quieren Pero eso conocer. me interesa. Se hacen. ¿Ah? ¿Qué verso mencionaste? El 11.3. Ah, ya. Sí, vamos a complementarlo con Romanos. Romanos 1, 18, 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, fíjense, hasta los incrédulos no pueden llegar a la fidelidad de Dios. ¿Romanos 8 qué? Romanos 1, Ah, 19. 1, 19. Los incrédulos no pueden negar la fidelidad de Dios. Dice aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas existentes. Ese hecho siempre lo ponen ahí, pero es existente. existentes. La palabra ginome, nos acordamos, ¿verdad? La otra vez que estamos en el libro de Juan, es la misma. Lo mismo. Sí, ginome, las cosas existentes, de modo que no tienen excusa. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo conocido la fidelidad, Amén. porque este mundo está aquí es porque alguien es fiel. Porque si no fuera fiel ya se lo hubiera llevado, ¿no? Yo me llevo mi mundo para allá, me llevo mi sol, me llevo mis tierras, mis planetas. El hecho de que esté la armonía, la alineación y todas estas cosas nos da a entender el orden, la armonía, nos da a entender que la fidelidad permanece. Entonces aquí le está hablando a los incrédulos. A los incrédulos. Que las cosas invisibles
su eterno poder y deidad, 1:20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿viste? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces son necios de corazón porque a un incrédulo está viendo el sol, está viendo la lluvia que cae, que riega los árboles, que come fruto de los árboles que él no puso nada para que crecieran ni dieran el fruto, y niega que está la fidelidad. Así es. Lo niega. Porque la armonía nos da testimonio de la fidelidad. Oye, pero ¿cómo? Yo no hago nada y eso permanece ahí. El permanecer, esa es la fidelidad. Entonces, la permanencia de las cosas está apuntando a que las cosas tienden hacia la eternidad, pero no pueden, porque están en corrupción. No pueden porque están en corrupción. Pero ya no están de entender que hay algo que tiende a la eternidad. Entonces, estas cosas invisibles, estas cosas visibles, nos están manifestando las invisibles. Amén, así es. Porque no son discordantes, sino que se conjugan. Así es. Entonces podemos hablar de la fidelidad y de las obras sin ningún problema. No es que yo tengo fe, por lo tanto no es por obra. O sea, en el sentido de que no tengo nada que hacer. Ya con la fidelidad es suficiente. Y ahí cuando el apóstol Jacob le está diciendo, oye, eso no se puede. O sea, ¿cómo vas tú a cambiar lo que Dios ya tiene entrelazado ahí? Y fíjate que el fundamento principal, que es el Mesías, está basado en eso. Y el Señor se lo dijo a los fariseos: hey, si no me creen por lo que no ven de mí, créanme por lo que están viendo. Así es. Si no me creen de nada de que yo vengo de allá de los secretos, entonces créanme por lo que están viendo, porque les es manifiesto, Así es. porque Dios se lo manifestó. Se lo estoy manifestando. Ya sabemos que el Mesías es Dios, porque Él es el fundamento, Él es el principio de Dios. Él es el principio de Elohim, pero es que Elohim no es otra cosa, no es otro Dios, sino el principio de Elohim, que dentro de Elohim se fundó el principio por el cual todas las cosas iban a ser gobernadas, en este mundo y en el venidero, en la vida y aun en la muerte. Y nada se escapa de ese principio. Entonces el principio en que nosotros estamos en el Mesías, y no nos salimos de ahí. Amén. No, lo que pasa es que yo tengo un padre y yo le oro al Padre y también le oro al Hijo. Y al Espíritu Santo. No está mal, porque el Señor dijo, si le pide al Padre en mi nombre, pero le está diciendo, hombre, pídele los atributos, pero en nombre mío, porque yo soy el de los atributos. No es que yo tengo la plenitud, yo soy el de la plenitud. En mí habita toda la plenitud. Aleluya. Entonces pídeselo a Abba, mira hacia arriba, mira hacia los secretos, porque para allá es que tienen que mirar ustedes. Yo estoy aquí, pero yo estoy para sacarlo, lo voy a sacar, porque lo que viene aquí no va a permanecer. Así que yo vine a sacarlo. Y entonces, eso es lo que está sucediendo. No conocieron al Mesías porque no vieron las obras. No vieron las obras del Mesías, no vieron el principio de Dios, no lo vieron. Incluso la palabra que leímos ahorita en Hebreos 11:3, donde dice por los tiempos, la palabra, porque no está el por, la palabra de Dios, la palabra de la que de lo que no está descubierto, le estoy diciendo sobre la palabra fenómeno, sobre lo que no está descubierto. Por eso la palabra descubierto encaja, porque tiene que ver con fenómeno, viene de la palabra fos, que es la palabra luz, dice fósforo, de la palabra luz. Entonces, si nosotros vemos la ciencia de la óptica, que es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, las características y sus manifestaciones, vemos que las cosas se ven es porque reflejan la luz.
Todo lo que refleja la luz es visible al ojo humano. O sea, la forma como nosotros podemos ver las imágenes es por refracción de la luz. Los cuerpos que no reflejan la luz son oscuros. No se pueden ver porque no reflejan la luz, ¿verdad? Entonces, el estudio de la óptica nos muestra, incluso científicamente muestra que las cosas se pueden ver es por la luz reflejada en nuestro ojo. Entonces, estas cosas que no se pueden ver, ¿cierto? Porque no se pueden reflejar en los ojos de nosotros. No pueden reflejarse porque son secretas, están fuera de nosotros. Entonces, la comparación que quiero hacer es que el ojo no puede ver estas cosas, pero no quiere decir que no existan. Así es. Ya, es el ojo el que no está en condiciones de verlo. No, están en lo secreto. Y para nosotros, si no lo vemos, parece que fuera como si no existiera. Pero las cosas que vemos nos las muestran. Nos están mostrando estas cosas que no vemos. Fíjense lo que dice Mateo 4:16. Estas cosas que no se ven y que ya estamos aclarando que tienen que ver es con las cosas de Dios, las cosas eternas. Y que en un sentido más directo tiene que ver con lo eterno. Para nosotros tenemos que hablar de la resurrección, tenemos que hablar de la vida eterna. Entonces aquí en Mateo 4:16 nos muestra algo que cuando el Señor llegó acá a la tierra, dice que esto estaba sentado en tinieblas. O sea que no había luz. Y la luz es lo que refleja que veamos las cosas. Entonces él dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué la vio? Porque vino la luz. Vino la luz del Mesías para poder reflejar las cosas que nosotros no podíamos ver. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces estas cosas secretas no funcionan con esta luz, ni con la luz del sol. Él está hablando de otra luz. Es la luz de la eternidad, es la luz del Mesías. Entonces, esa luz es la única que nos permite que se reflejen las cosas eternas en nuestros ojos, las cosas espirituales, las cosas venideras, las cosas que van a permanecer para siempre. Entonces aquí vemos que Él es el único que vino aquí y la luz resplandeció. Y este mundo estaba sentado en región de sombra de muerte, sombra de muerte, oscuridad. Y como no había luz, no se podía reflejar nada, nada de las cosas de Dios, las cosas que no vemos, las cosas que no podemos ver. Solamente la podemos ver con la luz del Mesías. Hebreos 12:27. Hebreos 12:27. Dice el 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todas estas cosas que nosotros ahora podemos ver nos está mostrando como
pudimos ver ahorita las cosas invisibles de Dios. Las cosas visibles nos están mostrando las cosas invisibles, porque todo esto fue hecho, o todo esto existe por las cosas invisibles. Pero estas cosas, como no son eternas, van a ser removidas. Y lo que está diciendo aquí la Escritura, para que queden solamente las inconmovibles. Entonces, como esto lo único que nos muestra a nosotros es que hay una tendencia hacia la eternidad. Es que una persona cuando nace, cuando nosotros tenemos conciencia, nadie quiere morir. Ninguna persona quiere morir. Y pensamos en eso. Hombre, va a llegar el día que me voy a morir. Andamos muchas veces pensando en estas cosas. Ahora que tenemos el Señor, tenemos la esperanza. Pero aquellos que no tienen la esperanza, esa idea los atormenta. Porque esa tendencia está aquí en la tierra, eso está en toda la creación. No quiere desaparecer, ella se rehúsa a desaparecer, la naturaleza se rehúsa. En la selva los animales se defienden cuando otro lo ataca, porque no va a dejarse matar. Entonces tiene que defenderse y todo el mundo se defiende, porque hay esa tendencia hacia la eternidad. Entonces todo este sistema que vemos nos muestra es eso, que hay algo que está caminando, dirigiéndose hacia allá, hacia esa eternidad. Por eso estamos viendo lo que dice aquí, que todo esto tiene que ser removido. Porque vemos que las cosas van desapareciendo, ¿verdad? Todo lo que hay aquí que es corruptible va a desaparecer. Es una de las cosas que hay dichos, ¿verdad? Que nadie es eterno en esta vida, que no quedamos para semilla, y hay muchos dichos que uno oye constantemente, porque son expresiones humanas de lo que es la desesperanza. El que se muera hasta ahí llegó. Que el que se muera hasta ahí llegó, que para una caja negra va, y todo eso, ¿verdad? Pero nuestra mente ya no está en eso, o sea, vivimos este día como si fuera el último, dice el Señor. Hoy nos levantamos y estamos con nuestro Señor y gozamos este día, andamos en el gozo del Señor. Mañana no sabemos, pero este día lo tenemos del Señor. Y esa es nuestra misión diariamente. Pero si vivimos para el Señor. Y si morimos, también morimos para el Señor. Amén. Aleluya. Así que en las cosas de Dios no existe el tiempo. Así es. Y el tiempo solamente existe en la mente humana. Porque quedamos aquí pegados a las cuestiones terrenales. Pero en la eternidad no existe el tiempo. No existe el tiempo. La resurrección va a ser así, rapidito. No van a contar el tiempo, que te faltan 2 horas todavía para que resucite. Sino que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Entonces eso es interesante cuando uno está viendo esto. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios nos muestra todas estas cosas. Por eso cada vez que nosotros andamos en la palabra de Dios, cuando hablamos de palabra estamos hablando de todo. Porque muchos piensan que la palabra de Dios nada más son los mandamientos que tiene cada iglesia. Oye, lo tienen escrito, ¿eh? Vas a discutir con alguien de la escritura, te sacan Romanos 10:4. 10:4. No, la Biblia dice Romanos 10:4. Te lo tienen escrito. O sea, eso lo tienen apuntado ahí porque no son muchos los textos. Es una libretica ahí están todos apuntados. Entonces sacan Romanos 10:4. Entonces te dicen, ven acá que te voy a leer la Biblia, la ley, aquí. Porque el fin de la ley es Cristo, ¿viste? Ya. ¿Qué más vas a leer? Ahí dice. Oye, más adelante te dice la explicación.
Más adelante está la explicación. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Mostrando que Cristo es el que nos justifica. Amén. Entonces, si tú quitas la ley, ¿cómo vamos a saber que el Mesías nos justifica? Claro, el asunto es que la ley entendida como una carga en estos tiempos modernos desvirtúa que la ley es buena, santa y justa, como dice en Romanos 7:12:1. Claro. Pero la ley de la libertad, o eres libre, cierto, libre del pecado para ser libre en la justicia de Dios. Entonces la ley lo que hacía era cuantificarte que esa ley vino el Mesías para decirte que con la ley no podía ser justificado o salvo, o no podía ser aceptado. Entonces viene a decir, como tú no cumples la ley, yo vengo a cumplir por ti. Ahí por eso que dice en Romanos 3:21 lo que siempre hemos dicho, cumplidos los tiempos vino la ley anunciada por la Torá y por los profetas. Ahí está en Romanos 3:21, lo podemos, siempre vamos a leer ese texto ahí, ¿cierto? Aparte de la ley, los profetas llevaron justicia testificada por la misma Torá y por los profetas, porque como con la ley no podíamos justificarnos, vino el Mesías para hacer la justicia que nos hacía falta para ser justificados ante él mismo. Ese es el verdadero resumen de la ley. Claro, porque querían quitar la promesa, querían quitar los mispatín, los procedimientos, y entonces dejar nada más el reglamento Torá. Pero esa Torá, como nada más te quedó sola, entonces le pueden añadir o quitar lo que sea, porque es por medio de leyes. Entonces, si un pueblo se guía por leyes y no tiene en cuenta más nada, no le cuesta tener eso en su cabeza, que puede poner leyes, sacar más leyes o quitar más leyes y se salvan por leyes. O sea, su mente está en la salvación por la ley. Pero aún así la ley no lo justificaba, siendo así tampoco en extremo. Yo sé lo que tú dices, aún en ese extremo que quitando y poniendo y agregando más leyes, ¿cierto? No, por eso, porque ya quitaron lo demás. Porque cuando hablamos de palabra, ya hemos explicado que la palabra tiene que ajustarse todo. A las promesas. Todo se ajusta. Entonces, si hay algo que no quede ajustado, por ahí no va. Todo dentro de la promesa. Todo dentro de la promesa. La promesa. Por eso dice, cuando Juan iba a bautizar al Mesías, yo hablo de justicia, pero tú eres la justicia. Y le dice, yo te vengo a bautizar a ti, ¿cómo así dice Juan? Y el Mesías dice, deja que se cumpla toda justicia. Claro, toda. Integrada en él. Eso ya está escrito que yo iba a ser bautizado, porque viene disminuido. Claro, es que la Torah tiene justicia. Y la justicia de Dios es independiente, porque estamos hablando de lo que no pertenece a este mundo. Claro, excelente. Que no es de este mundo. Que no es de este mundo. Entonces esa justicia es la única que puede llevarnos allá. Claro. Porque la justicia de aquí nada nos va a Esa llevar. ley es simplemente para que vivas bien. La ley para que andemos y caminemos bien en este ejercicio aquí. Claro, así es, hermano. Justa y piadosamente. Así es. Bueno, como tienen la lista de los mandamientos, otro mandamiento que también tienen ahí en la lista es Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Lógicamente. ¿Sí o no, hermano? Todo lo que depende de Claro. las de la ley. Porque Pero ahí no diría la palabra de maldición, sino que algunas leyes están en ¿qué ley se aplica ahí? no, por eso, porque aquí cuando hablan ¿De cuál ley de... están hablando aquí? Si es Por eso, lo que estamos hablando. La oral, farisea o la Torá. Porque estamos hablando aquí... Porque está citando un mandamiento bajado. Sí, o sea, pero lo que me refiero a esto. Aquí están solamente... no están tomando el conjunto, están nada más basándose en ley. En los méritos de ellos. Pero esa palabra, incluso lo busquemos aquí enseguida, en el texto griego, ya te lo busco enseguida aquí. Gálatas 3:10. El artículo no está. Ya. O cigar es ergon nomus La Torá. y sen hipocatarán.
O sea, aquí no está diciendo que es la Torá. Por lo tanto, puede ser cualquier ley. Ese es el punto, que puede ser Cualquier ley, porque está indefinido, no tiene el artículo definido. Ya hay que aclarar que cuando habla de ley, ¿de cuál ley se habla? ¿De la ley de la Moisés o de la ley del mundo? Por eso, Para que puedan tener claridad. no, O sea, no está clara, quiere decir que está metiendo tanto, puede ser la ley de Moisés, puede ser. sí, aquí puede ser incluso la ley de la Torá, pero que está salvándose por hacer esas obras. Incluyendo todo, cualquier ley. ¿Ya entiendes? Sí. Puede ser la ley, que son las tradiciones que inventaron los judíos, que están fuera. Ya, porque ahí está la palabra es ergo, que la palabra es, se puede clasificar como fuera del, porque todo lo que está fuera de las obras de la ley, están bajo maldición. Entonces, ¿de dónde depende? ¿Está mal ese depende hay qué? No, ese depende, no aparece aquí. Ese es otro problema. Son de maldición, bajo maldición están. Bajo maldición están. Bueno, ese depende si no aparece ahí. Pero mire, el texto es claro. Los que están bajo maldición son los que están en obras de ley. Obras de ley. Puede ser cualquier obra. Incluso que de la misma escritura. Porque ya hemos dicho que toda la escritura no está dada para una misma persona. Pero es que maldición no. Hay diferentes leyes para diferentes personas. Por lo menos los sacerdotes tenían unas leyes independientes. Los soldados tenían otras leyes. Los que iban a la guerra, las mujeres tenían otras leyes. Entonces no se puede concebir la idea de que alguien quiera cumplir todas las leyes. Eso no se puede concebir. Por eso, si una persona pudiera cumplir todas las leyes, la de los sacerdotes, eso no, porque no es levita. Entonces eso no está en una conciencia, no tiene un sentido, no tiene sentido. Pero aquí, como se está refiriendo a las personas que se justifican, porque el libro de Gálatas está hablando de justificación, o se pretende salvación, Que se pretende salvación por obras. cumpliendo cualquiera de los mandamientos que quieran ponerse a ellos, dice que están desligados de Dios, están separados de Dios, que es lo que significa la palabra maldición. Hombre, está por otro camino, no está ni siquiera O sea, cuando habla de maldición, esta dice, significa que está excluido de la Torá. Sí, está excluido de... Claro, está excluido. Porque miren, vamos a seguir. Desconectado de la Torá. Porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En la ley. O sea que aquella ley que está hablando abajo, que está diciendo que bajo obras es una cosa. Porque está escrito. Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo aquel que no permaneciera en todas las obras. Eso está escrito. Y en eso hay que permanecer. Pero eso no tiene nada que ver con que una persona se justifique por hacerla. Porque está escrito que el que no permanezca en las obras, Excluido. sí, ahí lo dice, el que no permanezca en todas las obras escritas, o sea, te está diciendo que hay que permanecer en todas las obras escritas, o sea, no hay ninguna excusa. Si quitamos la palabra de maldito y le ponemos, está excluido todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerla, punto, ya. Para entender el sentido del contexto. Lo que te está diciendo aquí es que el obedecer la escritura es un deber. No, es un deber. Eso está dentro del deber. El imperativo. El deber ser es Sí. cumplir. Obedecer Eso la nadie escritura. puede ponerlo en tela de juicio. O sea, todos estamos en el deber de cumplir todas las cosas de la escritura. Todo. Pero no por eso eres salvo, sino que tienes el deber de hacerlo. Claro, ese es el deber, el que estamos hablando. Es que la escritura está diciendo eso, que el que no permanezca está bajo maldición. Entonces, Está arriba, desconectado, está apartado. Está apartado. Más antes lo dice que no hay ni griego ni libre ni nada. Mientras estemos en Josué, somos clave. O sea, él es el que va a dar eso, la salvación a la Mesías. No es por un mérito que uno haga. sí, él está hablando de la justificación, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Aquí no está hablando de la justicia de Dios. Aquí dice la justicia que es por la ley. Todos estamos comprometidos con eso. Tienen que cumplirla. Tenemos que permanecer en ella, porque si no Así es. no permanecemos en ella, estamos bajo maldición. Eso. Ya.
separando de Dios. Sí, porque si no la escritura se estaría contradiciendo. Arriba dice que los que están bajo la ley, abajo dice que hay que permanecer en ella. Pero yo Entonces, el problema es de solamente, traducción, pero a tu excelente prédica, yo solamente te agrego que cuando dice maldición es exclusión, o para que el mundo y el que está escuchando no, sí, hay que ir lo cambiando, entienda. hay que ir cambiando. Lo que pasa es que como lo que estoy tratando es de dar una explicación para no confundir tanto, mejor uso la misma palabra mientras tanto. Ah, ok, mientras tanto. Ya. Pero para todos los del vídeo la palabra correcta es excluido. Excluido, la palabra maldición es excluido de Dios, eso lo dice Pablo. Claro. Ya, están excluidos del Señor. ¿Por qué? Porque mira, Deuteronomio 27 es el que habla de esto que está citando Pablo aquí. Pablo no está inventando nada. Así es. Vamos a ver Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Vamos a remitirnos de dónde sacó Pablo esa escritura. No la inventó. Claro, Pablo lo que está es copiando, nada más copiando la ley. Claro. 27, 26. Él lo sacó aquí de Deuteronomio 27, 26. Sí, hermano, es que lo que usted está diciendo es tan cierto. Es como la persona que conoce de la palabra ya hoy en día, como nosotros que ya hemos conocido, y que yo dijera, bueno, pero yo voy a comer cerdo, porque eso que tiene. Ah, Pero yo no voy a guardar el Shabbat. Mejor en cualquier día de la semana. Entonces, ya estoy excluida, porque Claro. teniendo el conocimiento yo estoy haciéndolo a mi manera. está excluido. No, ahí está la ordenanza. Así es. Claro, como tú dices, Teresa, están desconociendo el principio de la ley. Así es. Reinterpretan la ley para acomodar. Mira, Para mi gusto, para mí. mira que el versículo 26 es el que finaliza el capítulo 27. Dice lo que usó Pablo: maldito el que no confirmó, o sea, desligado el que no confirmare las palabras de esta Torá. De esta Torá. Para hacerla. Para hacerla. Así es. Imagínate tú, tenías que confirmarlas todas las palabras, todas. Así es. Y tenía que decir amén. El que no dijera amén estaba también. Tenía que estar de acuerdo. O sea, nadie podía hablar. Amén. Bueno, ¿cuáles son las palabras? Hombre, Amén. si uno leyera algunas, por lo menos el versículo 15. Versículo 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Hashem, obra de manos de artífice, y se pusiera en oculto. La ley dice que no hiciera muñequitos, imágenes y adorara. Así Y es. le prendiera velas y le pusiera florecitas para que le hiciera milagro. El Señor dice que no haga eso, porque si hace eso, está bajo maldición. Así es. Entonces, si el Señor hubiera quitado eso, quiere decir que cualquiera hoy lo pudiera hacer. Nada, había que permanecer en esta ley. Leamos a otro. El 17. Bueno, el 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Amén. Sí. Esa es la ley de esta Torá. Entonces debemos permanecer en ella. O sea que lo que Pablo está diciendo, pues amén. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo allá. Así Hey, es. amén. Así es. Todo hay que confirmarlo. Así es. El 17 dice: maldito el que redujera el límite de su prójimo. O sea, el que se robara de los predios. Ujú. Ladrón. Sí, el ladrón que se roba el premio se echa un poquito más para allá, para el terreno del vecino. Parecido a la realidad hoy que se roba el terreno extendiendo la cerca. Sí, echa la cerquita para allá un poquito. Y ahí la van dudando. Cuando él, el vecino, llegó de viaje y no encontró nada. Eso se llama invadir terreno. Hombre, hay que permanecer en esta ley. Porque desligado de Dios es el que no permanezca en esa ley. Así es. Mira, el que quisiera errar al ciego en el camino y tenía que decir amén. Ujú. El que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Imagínate. Amén. Que si se quita eso, no hubiera ninguna justicia aquí. Y siguen otros textos aquí que todos tienen que ver con lo mismo. Entonces, en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, lo que no está mandando a que no permanezcan en la ley. Está diciendo que el que no lo haga está desligado de Dios. Así es. Ya. Y lo que está diciendo arriba es que los que dependen de las obras de ley
son aquellos que por hacer cualquier mandamiento ya están pidiéndole a Dios, mejor dicho, Dios queda endeudado. Claro. Dios queda endeudado. Ay, ya cumplí esto. Dame. Oye, Dios, te he servido 5 años, 10 años, te he servido y ya estoy salvo. Ya estoy salvo porque te serví. Mira, llevo 20. Así oí una vez un predicador. Tengo 50 años en el Evangelio. Estoy, mejor dicho, ganado. Hombre, ya con esa frase ya se dañó todo. Sí, sí, sí. O sea que ya recibió su paga, porque como dice, ya recibiste tu paga aquí en la tierra, ya, Sí. listo, ya. Siéntete tan satisfecho, ya. Entonces la gente pone a Dios como si Dios le debiera. Claro. Porque cumpliendo la ley ya está así. Como escrito está, si hicieres esto te irá bien. Muy bien. Y ahora estas tres tesis que tienen que ver con la maldición. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Tiene que ver algo? Yo quiero aportar la frase del hermano Jorge. 3.3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ahí lo que dice es, Mashiach, y dice en hebreo, Me'erab HaTorah. Entonces Cristo nos liberó de estar excluidos de la Torah, porque sin Torah no podríamos vivir. Cuando se habla de maldición es, no que la ley sea maldita, no. Y todo el pueblo debe tener ley para contentarse dentro de ella. Claro. Y que hay que armonizar el contexto que tú estabas diciendo, lo que viene en Deuteronomio 26 con esto. Cuando dice, nos redimió, ¿cómo así que nos redime? Si la ley es buena, santa y justa. Sí. Lo dice en Romanos 7:12, ahí está, la ley es justa, santa y buena. ¿Cómo va a decir aquí que es maldición? No. Cristo lo que hace es simplemente, como si tú no tuvieras ley. Entonces Cristo lo que hace es decir, oye, para todos los efectos legales, la ley es buena, te inserta dentro de ella, pero no es que sea una maldición como tal. Es que eso es lo que muchos confunden, pero es la ligereza. Claro, Cristo nos redime para que la ley no nos Ahora señale. sí, Correcto. Esa. O sea, Así es, Willy, muy bien. Así es, hermano. de manera sencillita, si acabamos de leer Deuteronomio 27, cada una de esas palabras que aparece aquí en cada uno de los versículos dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen. Entonces, esa persona que hacía escultura o imagen estaba bajo la maldición de la ley, porque al final la ley no está maldiciendo, maldito el que hiciera escultura o imagen. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Ya tú no haces escultura ni imagen, o sea, ya tú no estás bajo esa maldición, ni de ninguna de estas debes estar. ¿Sí ve cómo nos libra de la maldición? la palabra que está con confirmar ahí es levantar. O sea, tenía que levantar, el que no levantare. Todas las palabras. Que la palabra kun, que es la que estoy utilizando aquí. Levantar, o sea, levantar es todo lo que estamos hablando, no solamente la Torah, sino todo, los mispatín, los procedimientos, los testimonios. Por eso se dice todo, toda esta Torah. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que no es solamente hablar de ley por decir que es el mandamiento, es que detrás de esto debe estar todo lo que hemos hablado, todo lo que no vemos. Es mostrado es por lo que estamos viendo aquí. Ya. Ese es lo que dice, por lo que hemos leído de la fidelidad. Y entre otras cosas, lo que leímos ahorita en Hebreos 11, que le voy a recordar esto pronto para tenerlo en cuenta. Toda la parte aquí donde dice por, eso no aparece. Esa preposición, esa palabra que está al principio, por la fe Abraham, por la fe habitó como extranjero, ese por no está en ninguna parte. Entonces, como si ellos hubieran tenido algo. Por eso le quitamos ese por y podemos leer sin el por. ¿Ya? Y vemos que lo que está diciendo la fidelidad estuvo cuando ellos hicieron eso. O sea, fue visible. Lo invisible de Dios fue visible, fue por eso. Si le quitamos el por a todos los versos, sería... Le quitamos lo humanístico Claro, al tema, que no es por naturaleza humana.
Ajá. Y de igual forma, hermano, leyéndolo de esa forma, de igual forma, ahí no dice por la fe de Abraham, dice por la fe Abraham. O sea, la pregunta sería: ¿la fe de quién? ¿De Abraham o de quién? No, porque ese por no está ahí. Estamos diciendo que el por no aparece en Por ninguno eso, de y el ellos. de tampoco. O sea, de Abel, de Abraham no aparece ahí. Dice por Miren, la fe. miremos algo. Noé hizo un arca. Fue el único que hizo el arca. Él tuvo de Dios ese mandamiento: hazme un arca. Nosotros no tenemos el mandamiento de hacer arca. Entonces, en lo que hizo Noé, vimos lo que no se ve. O sea, las cosas secretas se pudieron ver ahí, la fidelidad. La fidelidad de Dios la pudimos ver. O sea, la fidelidad de Dios La demostración. no la tenemos en sí como se sugiere hoy, de que tienes algo por dentro, que tienes el poder y tienes eso. No. Ajá, eso es. Se dejan ver, la fidelidad se dejan ver mediante las cosas que nosotros podemos contemplar de la Torah. De la Torah. Ahora no va a salir alguien que, ay, le pedí un carro al Señor ayer rojo y me lo dio. Viste que la fe. Tuve fe. No, la fe no se tiene. La fe está basada en, la fidelidad está basada en la eternidad, en lo que tiende a la eternidad. O sea, las cosas que nos muestran la eternidad es lo que es la fidelidad. La fidelidad es Dios. O sea, podemos ver las cosas de Dios es en lo que vemos aquí. Entonces no tiene nada que ver las cosas terrenales que nosotros mismos, por nuestros deseos, como dice la Escritura, le pedimos a Dios, pero le pedimos conforme a nuestros deseos. Y pedimos mal. Pedimos mal. Pedimos mal porque es que la Escritura no es para pedir nuestros deseos. Las cosas arriba hay que pedir. Porque Dios no está relacionado con este mundo. Él dijo: yo no soy de este mundo. Así es. Y le dijo a Abraham: habita como extranjero. Aquí no me vengas que tú vas a tener posesiones aquí. Me habitas como extranjero en esta tierra. Así Tú aquí no tienes nada. Así es. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Para poder hablar de fidelidad, Amén. tenemos que dejar de pensar en el humanismo, que fue lo que le metieron a la Escritura. Por eso es que aquí cuando alguien lee la Escritura sale poderoso, teniendo poder de hacer cosas. Pone la mano a una persona y la tira por allá, y cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Declárate sano, porque tengo el poder. Ay, ¿por qué no se sanó? Ah, pues no tuviste fe. No se sanó es por falta de fe. No te sanaste porque no tuviste fe. Ah, pero yo vengo donde usted porque el de la fe es usted. Si no, no viniera. Si no viniera. Si fuera por mi fe, me quedo en mi casa con mi fe allá. Todas las sanidades que hizo el Señor fue para que las personas vieran la fidelidad. Aleluya. Pero Él no sanó a todo el mundo. Así es. Y mira que cuando estaba hablando de Naamán, dijo: mira, Naamán el sirio, no es israelita. Y el Señor lo sanó a Naamán el sirio. Así es. A la cananea la sanó. Y él mismo había dicho: yo vengo aquí a donde están mis hermanos, vengo a darle el pan a los hijos. Y la cananea dijo: no, las migajas, aunque sea. Entonces, ella estaba mostrando la fidelidad. Estaba en la fidelidad del Señor. Sabía quién estaba ahí al lado. Entonces nosotros debemos andar en la fidelidad. Toda nuestra vida debe ser en la fidelidad. Ya, no está pensando en que nosotros tenemos el poder de hacer cosas y ahí en la tierra del Señor Él nos sanó. Él dijo que ahí dice la Escritura que Él ahí nos sanó a muchos. Y le dijo: ningún profeta, nadie es profeta de su propia tierra. Y se fue. Si esta es mi tierra, yo voy a sanarlo en mi tierra. Porque no tenía nada que ver con eso. Él vino a mostrar la fidelidad y eso no está amarrado con ningún ser humano aquí. Ni Él vino a darle, no vino a darle honra, a honrar a ningún ser humano. A decirle: no, ven que tú eres mejor. Tú tienes más tiempo predicando, entonces yo te quiero más a ti. Y este que comenzó ayer a seguirme, no, porque ese no tiene mucho tiempo. No, ya penetró ya lo mismo que tiene 50 años predicando para Dios, es igualito al que entró ayer. Es lo mismo. Amén. No hace acepción de personas. Así es.
Entonces vemos, hermano, todas las cosas que cuando tenemos lo que es en sí, lo que es la palabra del Señor, todo tiene conexión, nada se desconecta. Yo no voy a coger fracturar la escritura para buscar conveniencia. Ya, tráeme a mí para que Dios te bendiga a ti. Tráeme para que Dios te bendiga a ti. Y ese invento no, o sea, eso es un invento. Ay, porque no tiene fe, el que pide no tiene fe. No, es que tiene que traerme bastante para que tu milagro sea grande. Entre más me traiga, el milagro es más grande y la gente se deja llevar porque es que están fuera de la fidelidad. Es que esa es la tristeza, que la persona está en un engaño y andan en una cosa que no es la fidelidad. Y buscan donde sea y llevan cantidades y que para que el milagro sea más grande. Poniendo la mirada en el hombre. Y es que así un engaño del maligno de los llenara porque llevaron, entonces se les cumplió el deseo, lo que sea. Están engañados. Así se les haya cumplido el deseo, están engañados. Porque no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios. Los apóstoles murieron cantando y estaban siendo perseguidos y murieron cantando. Y en las peores torturas que se puede imaginar uno. Terrible. Estaban en la fidelidad. Ah, no, es que él no tuvo fe, por eso ve que lo crucificaron. Por eso decapitaron a Pablo, que no tenía fe, pues. Por eso decapitaron al apóstol, porque no tuvo fe. Entonces, oí yo una vez a uno de una emisora por ahí que si Pablo hubiera existido en este tiempo, no le hubieran pasado todas estas cosas. Peor. Oye, qué cosa tan bárbara. Qué cosa tan bárbara. Y eso, la verdad es que uno se llena así de. como un tipo de eso está ahí engañando a las personas. Qué barbaridad. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener en este Hermano, disculpe, ahora que la hermana Teresa menciona que Pablo fue decapitado, aquí en 2 Timoteo, cuando se está exponiendo, dice, en 2 Timoteo 4:6. Ajá, dígalo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y en el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, ¿fue crucificado o fue decapitado? ¿O es lo mismo? A tener una claridad ahí. No, en todo ello, el único que tengo noticia que no murió sino de viejo fue Juan. Pero si leemos un poquito la historia romana, yo no creo que se haya salvado ninguno de los demás porque la persecución fue grande. Esos emperadores que hubieron ahí, ese Vespasiano, Nerón y esos tipos, eran perros rabiosos. Hermano, eso, imagínense, uno se imagina eso. Eso sí era estar en la fidelidad. Pero hoy no hay esa persecución, se lo hubieran mejor dicho. No, ahora quieren es prosperidad, ¿no? Y que la prosperidad, porque si no, no persigue, no que sea una mina de oro ahí. Si no, no sirve a Dios. Bueno, hermano, dejemos aquí, causa del tiempo también. Damos las gracias a Dios, nuestro Dios que siempre nos ilumina, Él es la luz, Él es el que nos revela esta escritura y nos hace amarla. Amar esta escritura sobre todo porque esta escritura es la eternidad. Es donde está la vida eterna. Es el único libro aquí en este universo, en este mundo, que tiene el testimonio de la vida eterna. No hay más libros. Salga la copia que sea por ahí extraña, es la escritura, la que fue desde el principio y la que le fue dada a Moisés para que Moisés la transmitiera al pueblo de Israel. Y hoy en día llegó a nosotros y nosotros seguimos proclamando lo mismo que proclamó Moisés, la fidelidad de Dios. Amén. Así es. Bueno, chau a todos, para todos, hermanos. Chau a todos. Amén. Chau a todos.